Si encontraste este video o YouTube te lo sugirió, es muy probable lo que estás pensando en moverte a Europa o moverte aquí en Alemania específicamente. Y consideras que este país te puede brindar y te puede dar las opciones que tanto estás buscando, o simplemente lo que estás buscando es un lugar donde te puedas reinventar. Y de hecho yo estuve en tus zapatos y obviamente la emoción es mucho más grande cuando estás planeando o cuando estás generándote nuevos motivos por buscar nuevos retos, que a veces las advertencias que te pueden decir la gente que ya vivió acá. Y entre muchas de esas advertencias, aparte de que los alemanes pueden llegar a ser frío, que la cultura o que el clima, casi nadie te dice la soledad en la que tú puedes vivir. Y esa soledad es la que generalmente muchos migrantes experimentamos una vez que llegamos aquí y nos encontramos totalmente solos. Y a ver, la vida acá puede parecer el sueño perfecto, pues porque tienes seguridad, tienes buenos salarios, buenos trabajos, pero sobre todo tienes una calidad de vida que tal vez tu país de donde eres no te la ofrece como Alemania. También, si en muchos casos sigues personas que tratan de compartir su vida estando por acá, y a veces encuentras esas personas donde dicen que viven una vida perfecta o que tienen una calidad de vida muy buena, en muchos de esos casos ellos también pueden llegar a experimentar lo que es el aislamiento, la soledad y sobre todo lo que es más fuerte y doloroso para cualquier ser humano, la depresión. Y a ver, no soy un psicólogo ni tampoco soy experto en la materia, pero como migrante yo he pasado por esa depresión, yo también he pasado por esa soledad. El día de hoy te quiero compartir a través de este video pues lo que generalmente muchos migrantes, y no solamente de aquí de Alemania, sino en muchas partes del mundo, llegan a pasar cuando una vez llegan aquí y empiezan desde cero. Muchos logramos salir de esa depresión, pero lamentablemente muchos otros no logran y en algunos casos llegan a suicidarse. Si te interesa este tema, quédate aquí en el video, no olvides suscribirte y vamos al video. Cuando decidimos migrar, lo hacemos con la esperanza de hacer nuevas amistades, de hacer nuevos retos, de reinventarnos para poder tener una mejor calidad de vida. Por lo general, los que somos de México, Centroamérica y Sudamérica crecemos con la idea de movernos a Estados Unidos o a Europa porque tienen esas oportunidades que tanto estamos buscando. Pero lo que nadie te advierte o lo que nadie te dice es la montaña rusa de emociones que te van a generar una vez que salgas de tu país. Uy, hace frío el día de hoy. Pero bueno, hay un antropólogo que se llama Kalervo Berg. Él hizo un modelo en donde trata de explicar esas montañas rusas de emociones que por lo general los migrantes o los extranjeros pasamos una vez que llegamos a un país completamente nuevo. Él menciona que los primeros 2 años son de suma importancia para poder saber si estás destinado para quedarte al país o simplemente desilusionarte del lugar donde llegaste. O sea, una vez que estás preparando tu viaje, que estás investigando y que estás aplicando para maestrías o para un curso de alemán o para un curso de idiomas, esa emoción es muy alta porque ya quieres llegar, porque tal vez el país que escogiste es el país de tu sueño. Y una vez que llegas, esas emociones explotan, porque pues a lo mejor era el lugar que tanto estabas buscando y superó tus expectativas, estás conociendo nueva gente, estás aprendiendo el idioma y sobre todo estás viviendo la vida que tanto querías. Empiezas a estabilizarte un poco, pero en algún punto esas emociones empiezan a jugarte chueco, ya sea porque extrañas a tu familia o ya sea que viviste alguna experiencia que como cualquier extranjero vive y te tienes que enfrentar y no sabes cómo solucionarlo. Ese tipo de experiencia te empieza a bajar la emoción. Por lo tanto, en algunos casos llegas a enojarte, llegas a explotar de alegría, pero llegas a llorar. Y eso empieza a orillarte en muchos momentos a una soledad, a tu primera crisis de soledad o a las primeras crisis de soledad. Pero siempre sucede algo en tu vida que te hace cambiar tu switch y dices, ¿sabes qué? No, por orgullo o porque tanto habías soñado estar aquí, decides seguir adelante y es donde empiezas a volver a subir tus emociones y te empiezas a envolver más en la cultura y sobre todo a entender mejor la cultura, donde llega un punto donde dices, ¿sabes qué?
me quiero quedar aquí para toda la vida, o sucede algo que conoces a una alemana o un alemán y decides quedarte y seguir tu vida estando ahí. Y ahí, a partir del segundo año y medio, tercer año, digamos que tus emociones se estabilizan. Ya hay mesetas y valles más pequeños, pero que ya son un poquito más controlables que al inicio de tu etapa en este país o en el país que tú quieras. Esta gráfica es muy agradable porque ahí sí demuestra cómo es lo que pasa a un migrante una vez que llega a algo nuevo. Y muchas veces en esa primera crisis te das cuenta que algo se rompió dentro de ti emocionalmente. Nunca has experimentado esa sensación y no tienes a tu familia, a tus hermanos, a tu mamá y en muchos casos los amigos con los que iniciaste este viaje aquí al país de pronto se fueron a otros países o simplemente decidieron regresar a su país de origen y no sabes qué va a pasar más adelante contigo. Te enfrentas a una cultura completamente distinta a la que tú creíste, los alemanes son más fríos de lo normal o simplemente no hay tanto sol, el clima te está pegando demasiado y ahí es donde te das cuenta que la realidad emocional supera por mucho la expectativa. Ya sabemos que la soledad es una de las emociones más fuertes que puede sentir un ser humano. Y cuando eres migrante, y sobre todo aquí en Alemania, es un sentimiento mucho más agresivo. Y a ver, no se trata solamente de estar solo físicamente, sino se trata de la gente, ¿no? En muchos casos, aquí la improvisación no existe. Por lo tanto, para poder salir a tomar un café o tomarte unas cervezas con alguien, de tal forma que quieres platicar lo que estás sintiendo, eso es casi imposible. O en otros casos, cuando te encuentras con grupos de alemanes y a veces estás dentro de esa plática, pues te puedes llegar a sentir como un fantasma, porque a lo mejor o no les estás entendiendo lo que ellos están platicando, o simplemente tu cerebro se desconecta y simplemente estás ahí como un ente. Hay veces que incluso no platicas con alguien fuera del trabajo y en muchas ocasiones tus conversaciones simplemente se reducen a frases simples como Guten Tag o Danke o Tschüss, simplemente son automatizadas. Y cuando intentas hacer algo súper distinto para lo que es la cultura alemana, en muchos casos te pueden llegar a ver hasta como en un bicho raro. Y aquí es cuando muchos migrantes caemos en la depresión en comparación con los locales. No lo digo yo, lo dicen los datos. Hay unos datos hechos por la Universidad de Bielefeld donde demuestra que el 22.1% de los migrantes caen en depresión en comparación con el 13.4% que no son migrantes. Y no se trata simplemente de que, bueno, tienes que aceptar la cultura tal cual es. Tú querías irte para allá, tienes que saber que así son y tienes que aceptarlos. No, yo creo que va más allá de eso. Imagínate una persona que nunca ha salido de su país y que tiene que hacer un giro de 360 grados, completamente tiene que cambiar completamente. Tienes que aprender todo nuevo, lo básico, desde el sistema de salud, del transporte, la migración, de que te llegan cartas y no las entiendes, no sabes qué tienes que responder, no sabes dónde tienes que ir para poder sacar una cita, para sacar tu visa, o que te tienes que enfrentar a la gente que te atiende en esos lugares muy groseramente. Vives con miedo a cometer errores o a que te juzguen. Y si quieres una referencia, hay una entrevista que le acaban de hacer a Checo Pérez donde él comenta sus primeros años o su primer año una vez que llegó aquí a Alemania, y ahí te vas a dar cuenta que también él vivió esas experiencias. Y en muchos casos hay racismo, clasismo, que tal vez no se ve, pero que es muy sutil, pero que existe. Algunos otros casos aceptamos trabajos por debajo de nuestra profesión, simplemente por generar dinero o por el miedo a perder la visa. Y a eso le sumamos que no tenemos amigos, que nuestra familia se encuentra a kilómetros de distancia, que nos está costando aprender el idioma, que te estás perdiendo momentos importantes en el crecimiento de tu familia, de tus sobrinos o que están envejeciendo tus papás. ¿Cómo fregados no te vas a deprimir? La depresión migrante casi no se ve. Porque imagínate cómo vas a decir, ya saben qué, ya me voy porque simplemente no logré y me deprimí y me regreso a mi país.
pues es obvio que muchos de nosotros callamos para evitar esa situación. Y obviamente la salud mental en estos casos aquí en Alemania no es tan normal, porque a veces nosotros, como a veces no hablamos el alemán muy fluido, pues eso es una barrera para poder conseguir ayuda a un psicólogo, y también es muy caro. Por lo tanto, aquí casi no se habla tanto del tema de salud mental, porque por lo general muchos alemanes dicen: tú puedes arreglar tus problemas solos, por lo tanto tú puedes solucionar tu salud mental sin necesidad de un psicólogo. Y a ver, este tema de la depresión y la soledad no es exclusiva para los migrantes. También los alemancitos la sufren. Y pues en muchos casos llegan a cometer temas de suicidio. Lo que pude revisar es que aproximadamente el 45% de la población sufre o sufrió un tema de depresión. Y también en el 2023 se registraron más de 10.500 casos de suicidio relacionados con algún tipo de depresión. Eso no significa que los migrantes lleguen a cometer algún acto de suicidio, pero tampoco significa que estén exentos a hacerlo. Hablar de depresión y de soledad no es un tema fácil de tocar, y más cuando se supone que vives en un país donde todo funciona correctamente, y también cuando no eres experto del tema. Pero sí es importante mencionar que hay migrantes, y al igual alemanes, que están pasando por una situación de depresión o de soledad. Yo ya llevo viviendo muchos años por acá, y pues déjame decirte que no han sido días fáciles, no todo ha sido de color de rosa. He pasado por situaciones desde que me han despedido de mi trabajo, o que me han rechazado de infinidad de trabajos, o incluso el hogar que yo creía feliz, el más unido, de la noche a la mañana se desmoronó. Y no se trata de victimizarme ni de que me digas: ay, pobrecito, sino que se trata de que todo mundo que vive fuera de su país pasa por una situación así. Y lo más importante es hablarlo, acercarte a la gente que te rodea o a la gente que tú crees que te puede apoyar, y que toques el tema, porque es importante sacarlo de tu mente. A mí me ha ayudado mucho generar este contenido en este canal y me encuentre bien mentalmente. Y si estás pasando por una situación como esta, déjame decirte que no estás solo. Hay muchas personas que también están pasando por algo similar y también lo están hablando. Por lo tanto, busca ayuda, busca gente que te escuche para que puedas sacar todo lo que traigas en tu cabecita y puedas salir adelante de esa depresión. Si yo pude salir, que tú no puedas salir, claro que sí puedes. Espero que te haya gustado este video. Para la gente que ya vive aquí, dejen en los comentarios cuál fue su experiencia, si llegaron a vivir alguna depresión. Y pues nada, suscríbete y nos vemos la siguiente semana. Servus, chao.